días a todos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder amanecer eh, en este día con el bienestar del Señor, con sabiendo que nuestro Dios ha sido benéfico con nosotros, de que nos ha guardado en este tiempo, nos ha guardado en este día, ha estado con nosotros, no nos ha dejado, hemos podido tener las bendiciones del Señor. De hecho, tuvimos lluviecita durante la noche, la madrugada. Que tiene sueño muy pesado, no lo notó. O cayó muy cansado, ¿sí? Porque a veces es más de también de que hay días que uno cae muy cansado y otros días que el cuerpo está un poco más relajado. Bueno, de todas maneras podemos notar que por lo uno, por lo otro, el descanso nuestro se llama Dios, ¿sí? Nuestro descanso es Dios, en Él descansamos. Por eso Dios luchó tanto con Israel, porque Israel, Dios le establece un día, es más, desde la creación, Dios dice el primer día, 2 días, el día, y al séptimo día Dios descansó. Y luego en Israel vivifica más este principio donde dice, van a recoger y el séptimo día no lo van a hacer, el día de reposo, el sexto día van a recoger el doble para que el séptimo no lo hagan. Entonces era enseñando a Dios a descansar de las obras nuestras, ¿sí? Era más que un día, ¿sí? Era al enseñarnos, era lo que estaba detrás de lo que Dios quería enseñar en ese día, que era que el hombre descansara. Por eso Dios se pone como ejemplificador, ¿sí? En la creación. Dios hace porque Dios, no es que uno hace el Génesis, es que Dios se cansó tanto haciendo el sol, la luna, las estrellas, porque Dios no es hombre, Dios es espíritu, pero estaba como ejemplificador para nosotros, de que llegaba un momento en que el hombre tenía que cesar de sus obras para descansar en Dios. Entonces lo mismo hace con Israel, enseñarles un principio a través de un día, ¿sí? Por lo general, todas las cosas que Dios establece dentro de la Biblia es con un propósito de establecer algo allí, un principio allí. Y el error de Israel fue que se quedó con lo que hizo, con el pero día, no se pero quedó no con con el el principio. principio. Entonces, y usted ve, lo mismo pasa en el tiempo de Jesús. Por eso eran tan celosos de guardar el día de reposo, porque se quedaron con lo que hacían, pero no con el principio. Es decir, cuando viene Jesús, también chocan en la cultura israelita porque ellos eran celosos de guardar ese día. Ese día tenían que guardarlo. Y de hecho vimos a Jesús rompiendo ese día cada momento. O sea, usted lee el Nuevo Testamento, muchas de sus sanidades se realizaron en un día de reposo. Lo mismo que el día que ven a los discípulos coger espigas y lo hacen el día de reposo. Y por eso atacaban tanto a Jesús, porque trabajaban el día de reposo, obraban el día de reposo, porque se habían quedado con lo que hacían, más no con el principio que establecían. Bueno, Dios les bendiga a todos. Los saludamos también. Pero seguimos hablando del reposo, como está hablando mi esposa. Creo que una pausa para saludar. Acá nuestros hermanos de Volta, nuestros hermanos en Santa Libra. Bueno, todos y cada uno ya tenemos como las personas que siempre, constantemente están ahí conectados y unos que entran y otros que entran y salen, no están permanentemente, pero más o menos están ahí habitualmente visitándonos. Entonces tenemos una comunión de oración, somos compañeros de oración. Ayer me hablaba alguien, una petición que enviaron al teléfono de mi esposa, no el mío, sobre una señora, la mamá de alguien que tenía principios de neumonía y le detectaron COVID y está en la UCI y ya nos pidió oración allí y oramos. Dios, desde el momento que usted pone esa petición, créanme que es desde ese momento, ya Dios está obrando. Y ayer hablaba con ellos y me decía que la familia, gracias a Dios, la señora
salió ya de la UCI rápidamente. O sea, Dios es muy bueno. Créame que más se demora estar la palabra en nuestra boca que Dios contestar. Eso lo dice en Isaías 64. Dice, aún antes de que ustedes hayan orado, yo ya habré oído. O sea, Dios siempre se adelanta y sabe todo lo que necesitamos. Eso nos tiene que generar confianza. Que antes de que nosotros lleguemos a este lugar, ya Dios ya conoce, nos ha visto ya desde lejos, sabe todo, conoce todo, sabe todo, y a pesar de todo eso, está allí con nosotros, iglesia. Así que a todos les saludamos. Que Ayer Dios también hablaba con les otra bendiga. hermana que ¿Sí? llamó y también nos hablaba de la necesidad que tiene que la acompañáramos en oración en ciertas cosas. Yo le decía, para eso estamos. Esa es la intención de esos tiempos de oración, saber que estamos juntos, clamando los unos por los otros. Amén. De que nos acompañamos en oración. Así que les bendecimos a cada uno por entender, porque esto es un entendimiento de la necesidad que tenemos todos los días de relacionarnos con Dios y de orar en compañía, colaboradores de la oración. Por eso era tan importante, donde dos o tres estén congregados. Y eso es algo que ataca al enemigo. En lo que decíamos, no es que nosotros, no, y tienen que entender eso, esa esposa, entender, que no es que Dios nos escuche más a nosotros porque estamos acá al frente y por ser pastores, no, es que nos escucha a todos, y es entender de que no, que si nos toca lo que nos toca hacer, hacemos lo que nos toca hacer, Dios hará lo que a Él le toca hacer. Por eso la oración es tan atacada en el pueblo. ¿Sí? Si usted analizamos lo que atacaron en Daniel, fue el tiempo de oración. El edicto era, nadie haga petición, ruego a un Dios distinto o a rey distinto que el rey de la época. Todo lo que estaban atacando era la oración. La oración por eso es muy atacada, ¿sí? Por el resultado que trae. Ahora, aquí hablando del episodio del reposo, porque a veces también ha sido como un conflicto, y hay cristianos que no entendemos a veces eso, lo del reposo. Entonces uno pelea que si es un día. Lo condicionamos a un día. Entonces uno dice, no, pastor, que es el día de reposo? Es que hay que guardar el día de reposo. Iglesia, el día de reposo hay que guardarlo, de verdad, pero no es como pensamos, no es el día de 24 horas, no es un sábado. Acuérdese que hay una palabra muy especial. Si usted va a vivir conforme a la ley, guarda una cosa, guárdela toda. No puede guardar solamente el día de reposo y no guardar otra cosa. No. La ley es un conjunto que no se puede dividir. No se puede dividir. Entonces hay gente que dice, no, pastor, que un día es que sí, que el día, no, iglesia. Aunque el día de reposo era muy importante, hasta la tierra guardaba reposo en el tiempo de los israelitas. Claro. La tierra guardaba 6 años, y el año séptimo la dejaban descansar. Descansar la tierra, tenía que descansar. Porque el año séptimo lo que hacían era dejar la tierra sin cultivar, y al dejarla sin cultivar, la gente pobre y la gente que no, viudas, ancianos, los que no tenían tanta suerte, un poquito crisis, podían tomar lo que había en la tierra. El problema es que puede ser que Israel nunca lo haya hecho. ¿Sí? Y había algo especial en ese tiempo, porque en el día 6, dice la ley, en el año 6, perdóname, porque los israelitas preguntaban, igualmente los israelitas decían, bueno, ¿cómo voy a vivir yo el año que viene? Porque ¿qué? No puedo recoger de la tierra los frutos. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que se preguntó mucha gente en este tiempo. Lo que se preguntó mucha gente en este tiempo. Pastor, entonces, ¿cómo vamos a vivir en esta temporada? ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Cómo vamos a...? Me quedé sin trabajo, me quedé sin... El negocio me tocó cerrarlo.
Entonces, la Biblia dice, eso es descansar. Mire que es descansar en Dios. Necesitamos entrar en el reposo. Porque en la tierra entonces, dice la escritura, Dios le dice lo siguiente, no se preocupen, israelitas, no se preocupen. En el año sexto les enviaré mi bendición. Y dice, y la bendición de su Señor alcanzaba para que produjeran en el año séptimo. La tierra iba a producir el año sexto mucho, dice Dios en la ley. En el año sexto les envío la bendición de tal manera que el año sexto iba a producir mucho. De tal manera que producía para el año sexto, para el año séptimo, que no tenían cómo recoger, no iban a recoger la tierra, los productos, y el año octavo, que era el primero de la siguiente época de los otros 7 años, era el primero, y alcanzaba hasta para el segundo, porque alcanzaban a cultivar, a recoger como en el tercero. Entonces así era la bendición del Señor. Eso era descansar en el Señor. Claro, uno me ponía a pensar, ¿será que sí? Pero dice la Biblia que, por ahí tengo un dato, el resultado de la cautividad de los israelitas fue no haber guardado el reposo de la tierra. Entonces Dios, al tiempo que llevaban eran como 490 años desde el tiempo que se instauró, y lo que Dios hizo fue hacer reposar la tierra. ¿Sí? Por ahí le tengo el dato, por interno si quiere me lo escribe y yo se lo tengo copiado, no tengo por el cuadro donde lo tengo. El resultado fue eso, por no guardar el reposo, ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que necesitamos entender qué es el reposo el día de hoy. No es 24 horas. El reposo hoy es alguien. El reposo para el cristiano es Cristo. Ese es nuestro día de reposo y ese hay que guardarlo. Ese es nuestro día de reposo y ese hay que guardarlo. Por eso la figura del día de reposo era tan respetada para Dios. Por ejemplo, dice, en Isaías, en los profetas, no profanen el día de reposo. Si retienen su pie en el día de reposo, no haciendo lo que ustedes quieren, sino lo que yo les mando. ¿Sí? Tú no dices, ¿será guardar un día, no hacer nada? No, era tipificaba algo, había un principio detrás de todo esto. Era lo siguiente, que cuando tú entras en Cristo, tú no tienes que hacer nada. Descansa. Reposa. Aprende a descansar en Dios. Por eso dice la Biblia, vengan a mí los trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Sabe que hay gente que está en Jesús pero mantiene más cansada? Cargada. El mundo los ha, pastor, que cómo hago, que cómo atraigo, cómo acelero cosas. No, iglesia, descansa en Dios. Y era tan bueno descansar en Dios porque cuando descansaba por Israel en Dios, ¿descansaba en qué? En que Dios era quien los bendecía. En sus promesas. Descansaba en las promesas de Dios. Dios se encargaba de ellos. Y si Dios se encargó de ellos en el desierto 40 años, ¿cómo no iban a reposar en Dios, iglesia? Entonces a veces uno no vive, nosotros no vivimos en el reposo de Dios. Nos pasa de pronto lo de Hebreos. Lucas 13, si me permiten. Lucas capítulo 13. ¿Iba a leer algo a mi esposa ahí? ¿No? Más dormido. Lucas capítulo 13, verso 10. Lucas 13, verso 10. En el 10, por eso Jesús tiene tantos enfrentamientos con la gente, con los fariseos. Es más, Jesús lo matan. Una de las razones por las que matan a Jesús era porque no guardaba el día de reposo. Sí, no guardaba el día de reposo. Parece que una de las cosas más importantes que toda la Biblia nos ha dicho desde el Antiguo Testamento es esa figura del Hijo, que el Padre siempre va a preservar. Sí, en el Salmo capítulo dice, honren al Hijo para que no se enoje, dice el Salmo capítulo 2. Moisés golpea la peña.
Y lo que está golpeando la peña tipificaba a Cristo. O sea, todo el Antiguo Testamento es una proyección de que hay que aprender a mirar en el Antiguo Testamento. Aprende a mirar a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué era el tabernáculo? Cristo. ¿Qué era una vaca que ellos cortaban, una vaca que ellos mataban? Que era la vaca para hacer el agua de la purificación, que la sacaban fuera del campamento, una vaca alazana, dice la escritura, y la quemaban completica, y las cenizas las metían en un agua para purificar, y esa agua purificación. Y Hebreo vuelve y nos dice, porque la agua de la vaca que purificada, solamente purificaba la carne, pero está hablando que Cristo, el Hijo de Dios, nos hizo perfectos para siempre. O sea que lo que hay detrás de todo eso, los sacrificios, en el arca misma. ¿Sabe que si hoy de pronto estuviera el arca, uno haría peregrinación al arca? Para mirar a ver qué. Y algo mayor que el arca está Cristo, la revelación completa de Dios. El pan de la proposición que ponían cada día en el tabernáculo, que era eso, Cristo, la luz que había en el tabernáculo, Cristo, el candelabro que había allí que alumbraba, era Cristo, tipificaba a Cristo. Yo soy la luz del mundo. Los panes de la proposición que cambian cada día, yo soy el pan de vida. El agua que se lavaban ellos, ¿sí? El agua, todo eso era la palabra que limpia. Jesús es la palabra de Dios. O sea, hay que aprender a mirar el Evangelio en el Antiguo Testamento, aprender a mirar a Cristo en el Antiguo Testamento. Esa es la historia. Entonces el reposo lo que tipificaba era uno, Cristo. ¿Qué hay que hacer para nada? Simplemente entra el reposo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree. ¿Qué tengo que hacer para merecer las bendiciones de Dios? Iglesia, nada. Nada, iglesia. ¿Qué tengo que hacer si estoy en Cristo, qué más tengo que hacer? No, iglesia, si ya estás en Cristo, mantente en Cristo. Es más, es que ni mantenerte en Cristo es tarea tuya. Dios te mantiene. ¿Qué es eso? Descansa. Descansa en Dios. Ese es el problema. Y el desafío a nosotros es preguntarnos si en verdad estamos en Cristo. Hemos alcanzado ese reposo en Dios. Dice el verso 10 de Lucas capítulo 13. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día, no, mire lo que Jesús enseñaba en el día de reposo. Y eso era una constante de Jesús. Una constante de Jesús. Y eso era un revuelo porque ¿qué iba a hacer Jesús ahorita en el día de reposo? Porque ellos se quedaron con el simbolismo, más no con el principio que enseñaba el símbolo. Amén. No, y eso nos pone a pensar, porque debemos de cuidarnos de caer en simbolismo. Hay mucho cristiano con simbolismo, pero no con principio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a la iglesia el domingo, aunque los otros días no busque a Dios. Simbolismo. ¿Y si le cambiamos el domingo a otro día? Le cuesta. Uno dice... Le cuesta porque es el domingo, ¿sí? Y así tenemos muchas cosas. Aunque se volvió una tradición el domingo, porque pues por lo que la gente no trabaja. Porque no trabaja, ya estás. Bueno, hay muchas cosas. Pero hay otras cosas que sí funcionan como si, o sea, que eso para algunos es un simbolismo. ¿Sí? No, yo voy a la iglesia el domingo porque así los otros días yo no me esfuerzo a buscar, pero el domingo, ¿sí? Entonces, nos volvimos cristianos más de símbolos que de principios. Entonces, a los fariseos les pasó igual. Recordemos que los fariseos no iniciaron mal, o sea, era un grupo bien, eran significados separados, ellos habían decidido separarse para Dios, pero cayeron en mucho simbolismo y en poco principio. Entonces hay que mirar, detrás de todo es descubrir el principio, porque los principios rigen la eternidad.
Los principios rigen la eternidad. Por eso la Biblia es nuestro mandato, para descubrir el principio, porque según como usted viva acá con esos principios, va a vivir en el cielo. Así es. Tiene principios eternos. Entonces los principios que estamos aprendiendo aquí, de esa manera es que vamos a vivir nosotros en el cielo, iglesia. O sea que la Biblia, la palabra de Dios nos está preparando para vivir en el cielo, iglesia. Así es. Verso 11, mire lo que pasaba. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Excelente. Hasta aquí creo que era para glorificar a Dios ese milagro. Imagínense, tiene 18 años. Gloria a Dios. Uno hubiera dicho, qué bendición. Pero mira el principal de la sinagoga lo que decía. El principal de la sinagoga se enojó porque Jesús sanaba en el día de reposo. O sea, Jesús, él no está preocupado por la mujer que hace 18 años está enferma, sino que él estaba preocupado porque no se había cumplido un cierto requisito. ¿Ya? Sí. Entonces, ellos cumplían un día de reposo sin reposo. Un día de reposo, guardaban un día de reposo que en verdad no les daba reposo. Y cayeron, por eso mismo caían en un error grande. Y era preocuparle más las normas que la persona. Sí, la dignidad de la gente. Y eso, bueno, eso es otro tema que se nos amplía. Entonces miren lo que ellos están diciendo. Se enoja porque Jesús sana en el día de reposo. Dijo a la gente: 6 días hay que debe trabajar. En estos, vengan pues y sean sanados. No sanen en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que vale más, lo voy a parafrasear, que vale más que el asno y que vale más que el buey. ¿Sí? ¿Por qué entonces? Y sé que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Iglesia, cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, pasa exactamente lo mismo con nosotros. Está el Hijo de Dios que nos libra de toda atadura, que nos libra de toda angustia, que nos libra de todo temor. Ese Cristo igualmente hoy está para cuando estamos en Cristo. Cristo hace el igual hoy con nosotros. Desata toda ligadura de muerte, de enfermedad. Eso, por eso es tan importante aprender a descansar en Dios. Pero a veces uno dice, listo, pastor, la ligadura del diablo. Pero no, hay otra especie de ligaduras. Cuando usted no descansa, cuando usted, esa ansiedad que mantenemos, esa a veces, cuando, por ejemplo, en esa cuarentena, como decíamos empezando, que uno dice, bueno, ¿y ahorita qué viene? Que uno dice a veces, bueno, que hay que cerrar negocios, que hay que, bueno, todo lo que nos pasó, que mi hermano, los sueldos, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿y hay qué? Pues tenemos que empezar a entender que estamos, aprender a descansar en el Señor, aprender a confiar en ese reposo, iglesia. Y esta es la invitación de hoy igualmente estamos. Dios siempre nos invita. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. En hebreo sí.
Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para que se aparte del Dios vivo, antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habían oído y le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces ahí muestra el reposo como aquí. Ahora, mire lo que sigue diciendo, ver 4.1. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa, mire, dice la promesa de entrar en su reposo. Quiere decir que ese reposo no era una tierra. La gente decía, la Israel está diciendo cuando ellos reposan, estaban pensando en la tierra donde ellos van a llegar y tampoco era un día. Y por eso Dios dice, no entraron en el reposo. Están hablando de toda la gente que a pesar de que lo hicieron, muchos de ellos guardaron un día, pero no habían entrado. No tenían el verdadero reposo. Ahora, alguno permanezca la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes, dice la Escritura, parezcan no haberlo alcanzado. Porque también, dice la Biblia, a ustedes se les ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Entonces a ellos que escucharon la palabra, pero dice que no iba acompañada de fe en los que la oyeron. El 3 dice, pero los que hemos creído amén, entramos en el reposo. Entonces eso es lo que dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto no juré en mi ira, no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Verso 6, salta el verso 6, lo que dice, por lo tanto, puestos que faltan que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, hablando de los israelitas. Otra vez Dios determina un día. Hoy. Mire cuál es el día de reposo de Dios. Hoy. Nótese que no es el sábado, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. El día de reposo es hoy. Entonces, ¿por qué es un día de reposo hoy? ¿Sabe por qué? Todo aquel que hoy reconozca a Cristo entra en el reposo. Y no es un día de 24 horas, iglesia. Dura toda la vida. Ojalá entonces permanezcamos en el reposo. No caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, por eso dice acá. No entraron, miren la primera causa por la cual los israelitas no entraron, está en el 19. No entraron a causa de incredulidad. 3:19 dice, ellos no entraron por causa de incredulidad. ¿Por qué Israel no entró al reposo? No entraron por causa de incredulidad. No pudieron descansar por lo que... Y el verso 6, perdón, al final, dice, no entraron por causa de desobediencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es hoy se nos cuenta como incredulidad y desobediencia? Exactamente, iglesia, es Cristo.
cree en Cristo. Si no crees en Cristo, no puedes entrar en el reposo. 2, si desobedeces a Cristo, no puedes entrar en el reposo. Por eso hay muchos cristianos que no pueden reposar, porque no creen la Escritura y porque no obedecen la Escritura. Entonces ellos dicen, no, descansar. Entonces dice, y comenzamos a ayudar a Dios de muchas maneras. Corremos de un lado para otro. Y usted comienza a ver que a pesar de que hagamos tantas cosas, no hemos logrado nada. Siempre estamos en el mismo lugar. ¿Sabe que los israelitas por qué se aburrieron tanto en el desierto? Porque ellos dijeron, ¿qué hay que hacer? Y el desierto, como no era cultivable, no era nada, ellos tenían que descansar ¿en qué? En que Dios les pagaba los servicios porque les ponía que la columna de nube, la nube para que no les diera el solecito. Y les daba el fuego en la noche para el frío. Aparte de eso, les daba ropa porque la ropa no se envejecía. Y aparte de eso, el calzado también crecía. Los sostenía porque les mandaba mercado. Les mandaba en la mañana maná. Y les mandaba cuando querían carne, les mandaba carnecita. Y cuando no les mandaba, cuando tenían sed, agüita. O sea, tenían todo lo que querían en Dios. El problema es que ellos no lo pedían como tenían que pedir. A veces se enojaban, criticaban, murmuraban contra Moisés. Eso pasa cuando usted y yo nos reposamos. Nos aburrimos, nos angustiamos, criticamos a Dios. Entonces está diciendo, simplemente descansen, descansen. Si un buey usted entonces lo desata para que vaya a tomar agua, ustedes valen más. Jesús por eso les dice, hey, no teman manada pequeña, porque al Padre le plació darles el reino. Y si Dios entonces cuida a los animales como un pajarito que le da de comer, ¿cuánto no les va a sostener a ustedes, hombres de poca fe? ¿Qué tienen que hacer? Descansen en Dios. Descansemos. Ahora mire entonces cuál es el día de reposo. Otra vez Dios. Qué bueno esto. Yo sé que muchos de pronto no lo entendíamos así. Pero mire tan especial esto. Mire el 7. ¿Cuál es el día de reposo entonces? Señores, el día de reposo es hoy. Hoy todavía, mire lo que dice. Después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, lo mismo es la misma. Si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hoy. 3 veces, ¿no? En ese texto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Iglesia, entra en el reposo. Creemos firmemente en el nombre de Jesús que hoy será el día, hoy es el día. Para muchos que entrarán en el hoy es el día de reposo. Para reposar. Reposa en el Señor. Que todavía no has pagado las deudas. ¿Qué vas a hacer? Reposa. Descansa. Que no me he sanado. Descansa. Reposa en el Señor. No forces nada. Haz lo que te toca hacer. ¿Listo? Levántate en las mañanas. Ve. Hemos hablado mucho aquí. Cuando uno no aprende a reposar, uno termina haciendo las cosas peores. Lo hemos hablado mucho de Sara con Agar. Sí. Por no aprender a confiar en lo que Dios les había dicho, pues quiso hacerlo ella. Entonces, ¿qué hace? Le da a Agar a Abraham. Ajá. Y luego, ¿eso que provoca en Sara? Se amargó la vida. Ajá. La amargó totalmente. Era un conflicto constante. Es más, ¿cuántas cosas nos han quitado la paz? A veces uno por la economía nos hemos metido en deudas así. Y eso, a ver si no nos ha quitado la paz. A veces las malas decisiones, por no querer esperar un poco más, ¿cuánto no nos ha quitado la paz? Así que necesitamos entender que Dios es nuestro reposo, descansar en Dios. Mira lo que sigue diciendo ahí la Biblia.
se oye no y sube, bueno, el 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, entonces que no era la No era la tierra, tierra, está diciendo no era la tierra. no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Descansamos. Ahora, este es el día, tanto para cristianos que ya no descansan en Dios, que iglesia, escúcheme, por más de que oremos, podemos multiplicar la oración. Eso es lo que a veces nos han explicado mal en lo siguiente. Iglesia, te digo una cosa para que descanses. Una, no puedes acelerar nada de Dios. Nada, no podemos forzar su mano. Dios tiene etapas, Dios tiene cosas ya presupuestadas que no las vamos a acelerar, iglesia. Que por más de que patemos, diezmos, semillas, siembras, eso lo hacemos no porque Dios nos vaya a dar algo. Lo hacemos porque ya Dios nos dio. Esa es la tarea. Y ese es el espíritu generoso. Que lo hago, el agradecido simplemente hace algo porque ya recibió un favor. Hoy nos han enseñado hasta diezme adelantado. Imagínense, en la Biblia no está nada de eso, iglesia. Y cuando usted está así, cuando uno no reposa, uno toma cualquier circunstancia, cualquier oferta que nos den. Y no, tienes que descansar. Descansa en las promesas de Dios. Si Dios dijo que tiene control de mi casa, descansa en las promesas de Dios. Refúgiate en Dios. Descansa que ese hijo vendrá a los caminos de Dios. Descansa. Acuérdese que el reposo nosotros no nos hace reposar la cama. Hay gente que se acuesta a dormir y no, hermano, se levanta con el mismo problema, el estrés. Entonces yo siempre le he enseñado, porque a veces uno del pastor oye mucho eso, es que yo estoy tan cansado. Y entonces no me congregué en un mes porque el cansancio ha sido terrible, o no me ha quedado tiempo de orar, es que he estado cansadísimo. Entonces yo siempre digo que tenemos un mal concepto de descanso, porque hay gente que va a la cama y no descansa. El verdadero descanso del cristiano es Cristo. Ni piscilago, ni por más termina, de que uno lo hace más como cansado, por salir y mirar otro ambiente. Sí, no, está bien. Pero no porque sea un descanso, porque el verdadero descanso que nosotros tenemos se llama Cristo el Señor. Amén. En Él descansamos, en Él descansamos. Entonces, a veces no lo entendemos de esa manera y por eso creemos que hacer algo más para Dios va a ser otro cansancio. No, exactamente. No tenemos el descanso que necesitamos porque no hacemos esto de ir a Cristo, de buscar a Dios, porque el verdadero descanso que el ser humano necesita es Cristo. Es Cristo. Así que descansa de tus obras, como Dios de las suyas, dice acá la Biblia. Entonces, porque el que ha entrado en su reposo, volvemos a leer el 10, ha reposado de sus obras. Que Dios hoy te dé descanso, iglesia, ahí donde estás. Que esas cargas, esa aflicción, hoy recibas descanso de parte del Señor. El 11, mire lo que dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Listo? O sea, ahí sigue usted leyendo, habla la palabra de Dios y habla de Jesucristo como sumo sacerdote. O sea, la provisión de nosotros, la palabra de Dios y Cristo como nuestro sumo sacerdote. Le digo así lo del día de reposo. Quien confía en Cristo y en lo que Dios ha hecho por él, ha cesado en la búsqueda de la salvación por sus propios esfuerzos y ha comenzado a depender en la vida diaria de la ayuda del Espíritu Santo. Así que le digo esto, otra vez Dios ha determinado un día. Y vuelvo y dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón.
no sé en qué punto de nosotros dejamos de que Dios lo haga y lo comenzamos a hacer nosotros. Pues descansamos en el Señor, hermano. Y ese día me gusta porque el día de Dios es el hoy. Y creemos que en este día, en este hoy, no solamente en nuestra casa, nosotros mismos descansar, sino que hoy Dios todavía está salvando gente. Hoy mucha gente va a entrar en el reposo de Dios. Hoy hay gente que se cumple la palabra del Señor, que dice en Hechos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y eso Dios lo está haciendo hoy, en Colombia, Bogotá, en el mundo entero. Dios está hoy salvando gente que está entrando en el reposo, en el hoy de Dios. Entonces creo que nos quedó muy claro el concepto. El día de reposo no es un día de 24 horas, ni es un día específico, ni sábado. No te preocupes. Dice que hay una secta que dice, oiga, ¿usted guarda el día de reposo? No, no lo guardamos. No, ustedes son mejor dicho. No, hay que decirle, sí, yo guardo el día de reposo. Iglesia, nosotros guardamos el día de reposo, pero no el día de 24 horas, ni el sábado. Nosotros guardamos el día de Dios. ¿Cuál es? El hoy. Ya entramos en el día. Estamos en Cristo. Por eso es tan importante ver a Jesús desde el Antiguo Testamento. Otro consejo que le quiero dar yo. Aprendernos a conocernos en Jesús. Hay que aprender y orar al Señor. Señor, ayúdanos a aprender a conocernos en Jesucristo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué pasa cuando estamos en Él? Así que, iglesia, Mateo 11:28. Eso lo hemos recitado muchas veces, ¿no? Vengan a mí los trabajados y cargados. Yo os haré descansar. La haré descansar. ¿Listo? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, iglesia, suelta. Creo que una vez mi esposa nos predicaba un domingo de eso. Suelta el yugo tuyo, la carga tuya, y toma la carga del Señor que es más ligera. ¿Listo? Por eso es bueno decir que el pueblo de Israel había quedado, que se había quedado con la figura, no con el verdadero descanso. Sí, Señor. ¿Cuál es nuestro día de reposo? Hoy. Hoy, iglesia, estamos reposando en el Señor. Amén. ¿Por qué? Estamos descansando en nuestras obras para confiar plenamente en Él. Yo sé que hay muchos que de pronto se levantaron preocupados y dijeron, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer? Voy a aprender devocional a ver si me dicen a ver qué hago, cómo me muevo, yo qué hago, Dios mío, estoy haciendo aquí y allá, tanto que he hecho por esos muchachos y no caminan, ¿qué voy a hacer porque todavía no tengo un empleo? Entonces, Dios hoy nos dijo a través de su palabra que hoy entra en el reposo del Señor. Descansamos en el Señor. En esta mañana nos levantamos para entrar en su reposo, ¿sí? Que no consta de un día, consta de una persona. Nuestro reposo es Cristo. Por eso el versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, dice el versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Tenemos un reposo. Descansa de tus obras. Sería, pastor, pero bueno, yo reposo y descanso de mis obras. ¿Y qué pasa? Pues si descansas de las tuyas, podrás ver las de Él. Amén, sí. Eso es lo que Dios Descansa de tus obras para poder ver las de Dios. Descansamos de nuestras obras para poder ver las de Dios. ¿Por qué? Porque queda un reposo para el pueblo de Dios. Iglesia, tenemos reposo en Cristo. No tenés. Descansando nuestras obras para ver las de Dios. La frase de hoy, descansemos de nuestras obras para ver las de Dios. Amén. Amén. O sea, iglesia, Cristo es nuestro hoy. Cristo es nuestro hoy. Así es, Cristo es nuestro hoy. Vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Señor que nos ayude a descansar de las obras nuestras para ver las obras de Él. Porque creemos que Cristo es nuestro hoy. Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo.
y por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. No se ha cerrado. No se ha Es el cerrado. hoy. Así es. Así que en casa donde está, yo invito a que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, en este día venimos dispuestos a descansar de las obras nuestras para ver las obras tuyas. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, amado Dios, en esta mañana. Dios, gracias por tu palabra que nos hace entender que hoy es el día para descansar en ti. Que hoy es el día para reposar, Dios amado. Que hoy es el día para descansar, Dios eterno. Muchas veces hemos hablado de el versículo que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero no hemos comprendido la magnitud del descanso que tú quieres darnos, Señor. Por eso muchas veces estamos cansados, trabajados y cargados. Pero en esta mañana venimos al reposo, porque por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay reposo para nosotros hoy. Hay reposo, Dios, para los que te buscan. Hay reposo, Señor. Todavía el día de reposo está abierto para todo aquel que quiera descansar, para todo aquel que quiera ser descargado de sus cargas. Todavía está abierto el día de reposo. Todavía está vigente en Cristo el Señor. Que hoy nosotros podamos descansar de nuestras obras, porque cuando descansamos de las nuestras, veremos las tuyas, Señor. Enséñanos a entrar en el reposo. Ayúdanos a permanecer en el reposo, Dios. Tal vez muchos que en este día se levantaron cansados de tantas cosas a su alrededor, cansados de luchar, Dios, con las mismas cosas, cansados, Señor. Pero hoy, Padre, oro para que puedan entrar en el reposo. Cristo, nuestro reposo eres tú. Cristo, nuestro reposo. Dile allí, Señor, aquí estoy. Quiero descansar de mis obras para ver las tuyas, Dios amado. Quiero entrar en el descanso que solo tú sabes dar, para confiar plenamente en lo que tú haces, en lo que tú deseas, en lo que tú, Señor, has dicho, para descansar en tu palabra, para descansar en ti, Señor amado. Dile, Señor, aquí estoy en esta mañana. Hoy es el día para reposar, hoy es el día para confiar, hoy es el día para Dios decirte, quiero ver las obras tuyas, Señor. Descansamos en tu presencia. Señor, gracias. Tú eres, Señor, descansamos en ti porque tú eres el dueño de nuestro destino. Es, Señor amado. Tú lo sabes. Tú tienes Señor. un destino para nosotros. Así es, Padre. Tienes un plan, una hoja de ruta. Así es. Y Señor, es mejor caminar contigo y tú sabes, que caminar nuestros Señor, propios caminos. Vamos. Tú sabes confiamos de que tú nos llevas, eres Señor. nuestra brújula, Señor. Así es, Padre. Tú sabes hacia dónde nos llevas. Oramos, Señor, para que la paz de Dios inunde el corazón de mis hermanos. Así es, Dios. Las peticiones que tienen allí, Señor. En esas peticiones toma el control. Tú ya lo tienes bajo control, pero aparte, Padre, dales paz a mis hermanos. Así es, Señor. Dales paz, que puedan descansar hoy en estas mañanas que oramos, que descansen, dejen las cargas en ti y no las volvamos a tomar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que venga Señor, un tiempo de reposo, un tiempo, amado Dios, de descanso en ti, Señor, de lo que tú vas a hacer. Que puedan hoy de escuchar la voz del Espíritu Santo que dice, tranquilos, todo está bajo control. Padre, enséñanos. Como humanos nos desesperamos, tú sabes. Pero ayúdanos, Dios, a descansar en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios. Que Dios pueda hablarse en su petición, en cada petición que haya. Amén, Señor. Que Dios obre, que hoy podamos confiar plenamente en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Dile, Señor, tú eres todo lo que necesitamos, tú eres lo que necesitamos.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dile al Señor allí en casa: Señor, descanso en ti, Señor. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidades y descansamos en esta mañana en ti, en tu presencia. Aleluya, dile, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dile ahí al Señor: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Dígale: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Dígale al Señor nuevamente: Cristo Jesús. Dile: Señor, hoy es el día para descansar en ti. Hoy es el día para reposar. Por tanto, hay un reposo para el pueblo de Dios, dice la Escritura. Y hoy, Señor, hay reposo para tus hijos. Que repose, Dios, el que está clamando por empleo, Señor. Repose en ti, pueda descansar en Cristo para ver las obras tuyas, Señor. Padre, que pueda reposar el que está luchando con enfermedad, que pueda reposar el que está viviendo escasez, que hoy podamos reposar, que repose el que está, Señor, en conflictos de hogar. Repose en ti, entre en ti, en tu reposo, Señor, porque hay un reposo para el pueblo de Dios y eres tu Cristo. Y cuando aprendemos a reposar y a descansar en ti, podremos ver las obras tuyas, Señor. Israel en el día de reposo, Dios, no le faltó el sustento, porque el sexto día tú abundabas para que hubiera un reposo. Señor, así mismo tú estás haciendo las obras tuyas para hacernos descansar. Cuando reposamos, cuando cesamos de tus obras, de nuestras obras, veremos las tuyas, Señor. Y creemos, Dios, que mientras descansamos, tú estás haciendo las obras tuyas en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias, dile allí, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Díselo al Señor: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Ahora dile, Señor: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Díselo allí: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Iglesia, hoy es nuestro día de reposo. Hoy podemos descansar. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Descansa de tus obras para ver las obras de Él. Así que es más que una figura, era algo más que una figura. Es una persona.
Cristo es el reposo que todos necesitamos. Por tanto, no temamos, confiamos, porque como decíamos ahora, descansamos de nuestras obras para verlas de Él. Yo sé que hemos orado, no sé si hay peticiones allí, hemos orado por todas en general. Que Dios obre en tu vida, que Dios obre en esa necesidad que tú tienes ahí, que puedas descansar en esa necesidad, en ese clamor, en esa petición, que en este tiempo tú hayas levantado para el Señor. Amén. Puedas descansar en que Cristo estamos cesando nuestras obras para confiar plenamente en verlas de Él. Y ese día de reposo es mejor porque no es de 24 horas. Iglesia, es un día que es eterno. Siempre estaremos allí, nunca se acaba. Y es muy especial eso, porque el día de reposo en Jesús nunca se acaba, nunca. Y lo otro, el sumo sacerdote nunca muere. Nuestro sumo sacerdote no iba a morir. Y en ese tiempo hay algo muy especial porque cuando había cambio de sacerdocio de este sumo sacerdote, por ejemplo, los que estaban en la ciudad de refugio tenían que volver. Sí. Cristo es nuestro sumo sacerdote y nunca va a morir. Él es nuestro reposo eterno, iglesia. Así es, así es. Y es más fácil, Jesús habla de dejar nuestras cargas y llevar su yugo, ¿no? Es más fácil yugo que carga, porque el yugo se llevaba entre dos, la carga no. Descansa en el Señor, porque no lo haces tú, lo haces con Cristo. Amén. Cristo está allí dándonos reposo. Entonces, la frase de hoy es... ¿Cuál es la frase de hoy? Estoy preguntando por acá la tarea que nuestra secretaria de producción. Nuestra secretaria aquí y nuestra Estamos recibiendo hojas de vida para eso. Para poder verlas. Descansamos de nuestras obras para poder verlas de Dios. Así que en este día, iglesia, nos paramos con ese pensamiento. Descansamos de nuestras obras para ver las de Dios. ¿Por qué? Dice la Escritura. Por tanto, hay un reposo para el pueblo de Dios hoy. Amén. ¿Sí? Descanse de sus obras, confía en el Señor. Yo sé que hay muchos que tienen peticiones ahí que de pronto las levantaron allá en su tiempo de devocional. Tranquilo, descansa de tus obras y verás las de Dios. Eso siempre pasó. Así que, iglesia, le bendecimos en esta mañana, en este tiempo devocional. Qué bueno que estuvo allí. Mañana nos veremos a las 5 de la mañana nuevamente. Hoy terminamos temprano. Mi hija está aterrada. Mañana nos veremos 5 de la mañana en este lugar. Nuevamente orando, clamando, viniendo a nuestro reposo. Amén. Porque hay un reposo para el pueblo de Dios. Así Iglesia, que no teman. Que el Señor te bendiga. Dios te guarde.